Las 2 de la tarde en punto, bienvenidos a este corte informativo, hoy que es miércoles 14 de agosto de 2024. Soy Citlali Pérez y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Pero antes saludo a mi compañera Eusiris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola Eusiris. Ahora sí, comenzamos. Instituciones de salud deben garantizar acceso a medicamentos de forma oportuna, permanente y constante, determinó la primera sala. La segunda sala estableció que no es necesario agotar la etapa prejudicial cuando se reclama ser declarado beneficiario de los derechos de un trabajador fallecido. Lamentan que en México se cree una mala imagen del Poder Judicial para justificar la reforma que impulsa el presidente de la República. La Suprema Corte estableció que cuando una institución pública de salud no suministra un tratamiento retroviral a pacientes con VIH-Sida, viola su derecho humano a la salud en relación con la vida e integridad personal. En el marco de la campaña 100 sentencias de la Corte que hacen justicia a personas mexicanas, se recordó una resolución de la primera sala en la que estableció que cuando el Seguro Social suspende el suministro de un medicamento, incumple con su obligación de garantizar el derecho a la salud del paciente derechohabiente. El anterior criterio lo estableció al resolver un amparo promovido por un derechohabiente portador de esta enfermedad, a quien se le negaron los medicamentos de su tratamiento por falta de disponibilidad, lo que puso en riesgo su integridad física y vida, por lo que promovió el amparo mismo que le fue negado, porque recibió el medicamento de manera tardía. La sala indicó que el Seguro Social debe cumplir con su deber de brindar acceso a los medicamentos señalados de forma oportuna, permanente y constante, ya que el derecho a la salud no se limita a prevenir y tratar una enfermedad, pues incluye el disfrute de toda persona al nivel de bienestar físico y mental más alto posible, ya que se trata de un derecho económico, social y cultural de cumplimiento progresivo. La segunda sala de la Corte estableció que es innecesario agotar el procedimiento conciliatorio prejudicial previamente al juicio laboral cuando concurren como únicas prestaciones demandadas el reconocimiento de la calidad de beneficiario de los derechos laborales generados por un trabajador fallecido y la entrega del saldo de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro. Explicó que el artículo 685 ter, fracción segunda de la Ley Federal del Trabajo, que exceptúa de agotar dicha instancia conciliatoria a los conflictos inherentes a la designación de beneficiarios por muerte, comprende el supuesto en el que se demande como prestaciones conjuntas el reconocimiento como beneficiario y la devolución del saldo de la cuenta del SAR. Pues la frase conflictos inherentes debe entenderse que comprende toda controversia derivada de esa designación, lo que incluye tanto la solicitud de declaración como el pago de las prestaciones laborales, porque ambas constituyen una unidad en la medida que una petición de un tercero para ser nombrado beneficiario obedece a su necesidad de legitimación para obtener los provechos laborales generados por la muerte de una persona trabajadora. Y la designación de las personas juzgadoras por voto popular no es el camino correcto para incrementar su legitimidad y para avanzar en la democratización del Poder Judicial. Así lo señaló la directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia, Laurence Pantin, al participar en la segunda mesa del Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial, Reflexiones desde la Judicatura, que moderó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Es importante precisar que incrementar la legitimidad de las personas juzgadoras y democratizar, el Poder Judicial puede lograrse mediante otros métodos que mediante el voto popular. La democratización del Poder Judicial puede lograrse mediante la implementación de acciones afirmativas destinadas a ampliar el acceso a estos cargos para personas en situación de vulnerabilidad, por ejemplo. Aseguró que la legitimidad de juezas y jueces se logra a través de procesos de selección meritocráticos, realizados de manera transparente y mediante mecanismos efectivos de justicia abierta.
En la mesa sobre independencia judicial y democracia, los demás participantes manifestaron sus preocupaciones por las afectaciones que provocaría en estos ámbitos la reforma al Poder Judicial que impulsa el Ejecutivo Federal. Aun cuando la elección popular de las personas juzgadoras no es necesariamente incompatible con la Convención Americana, es claro que de avanzar la iniciativa en los términos en que se encuentra, sí lo sería y conculcaría el principio de independencia judicial y, en consecuencia, el derecho de acceso efectivo a la justicia, pues no salvaguarda que su eventual selección sea por mérito y calidad profesional. Es necesario que el juzgador opere con la Constitución, con el derecho interamericano de los derechos humanos que ha desarrollado un conjunto de protecciones complementarias que hacen ser independiente al juez como agente del Estado, independiente no solo de la sociedad, sino de los otros dos poderes, ajeno a todo factor político o influencia de grupo. Y en este mismo espacio se recordó que la independencia judicial es una garantía indispensable para que las víctimas puedan tener acceso a la justicia y a la protección de sus derechos. Los participantes precisaron que sin una justicia autónoma se carece de un Estado de derecho. La justicia como derecho de toda persona a tener acceso a tribunales competentes, independientes e imparciales para la protección de los derechos humanos. La ministra Ana Margarita Ríos Farjat, quien moderó la mesa sobre independencia judicial como presupuesto para la protección de los derechos humanos, explicó cuál es el beneficio que tienen las partes al acudir a juicio de contar con personas juzgadoras independientes. Para garantizar esta estabilidad, ¿es a favor de quién? De las propias partes en este acceso a la justicia, para que sea verdaderamente una justicia imparcial, valiente, autónoma, técnica y excelente. Creo que hacia allá es donde debemos de encaminar el diseño de las instituciones judiciales. Los participantes lamentaron que a través de la difusión de una mala imagen del Poder Judicial Federal se pretenda justificar una reforma que contraviene lo que establecen organismos internacionales. Esos ataques, esas intenciones de denostar o de agraviar o de generar una mala imagen o una imagen negativa del Poder Judicial no hace más que hablar de aquel quien promueve ese comentario. O sea, aquel que promueve ese comentario es la propia incapacidad de no lograr respeto por la adecuada democracia y la adecuada división de poderes. En este encuentro internacional también se analizaron las experiencias de crisis en la independencia judicial. El expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez, explicó por qué en su país ha fracasado el proceso de elección de jueces de las altas cortes por voto popular, cómo se pretende instaurar en México. Esta ley o esta nueva constitución estableció que los candidatos que iban a insertarse y formar parte de la boleta a elegir iban a ser preseleccionados por la Asamblea Legislativa por 2/3 de voto. Sucede que el partido gobernante tenía 2/3 y muy rápidamente la gente se dio cuenta que esas listas de candidatos eran un empaque del partido oficialista. Entonces vino un desencanto en el fondo y una decepción porque la justicia seguía siendo nombrada indirectamente por el partido que tenía la capacidad de nombrar a los candidatos. El ministro Ricardo Lorenzetti de la Corte Suprema de la Nación Argentina destacó la necesidad de que haya un poder judicial independiente que defienda a las minorías y que esté fuera del sistema electoral. El poder contramayoritario es el poder judicial que permite poner un límite protegiendo a las minorías. Ahora, si todo va a elecciones, se confunden y entonces no hay un poder contramayoritario y las minorías de cualquier tipo, pensemos en casi todos los temas que hoy llegan a los poderes judiciales son temas de las minorías, podrían estar absolutamente desprotegidas. En esta mesa se destacó la importancia de la independencia judicial y los riesgos que hay en nuestro país ante la propuesta de reforma que está en el Congreso.
El lamentable caso de México en este momento, la coyuntura en la que están, lo que hace es agravar todas estas condiciones. Y tenemos que estar claros que la legitimidad de la justicia no pasa precisamente por mayorías, porque hay mínimos, como dice Ferrajoli, mínimos indecidibles constitucionales que no pueden ponerse a gestión de la Asamblea Legislativa. Y México está ante un posible retroceso de 40 años en el desarrollo político de aprobarse las reformas propuestas por el Ejecutivo Federal en sus términos y la sobrerepresentación del partido dominante en el Congreso, advirtió la directora general de México Evalúa, Mariana Campos Villaseñor. Aseguró que el gobierno federal pretende concentrar toda la autoridad en el Poder Ejecutivo al reducir el espacio de las oposiciones con la reforma judicial, eliminar los organismos autónomos y concretar un golpe electoral que vulneraría el sistema de representación proporcional en el Congreso. Estas iniciativas de la presidencia tienen un mismo objetivo: reducir los contrapesos al gobierno y reducir a su mínima expresión el espacio de los partidos opositores al régimen para poder cambiar la Constitución sin tener que negociar con ellos. Si el INE y el Tribunal Electoral validan esta sobrerepresentación, nos enfrentaremos a una erosión democrática. ¿Realmente queremos un régimen sin controles ni contrapesos? La reforma judicial que propone el Ejecutivo Federal no aborda la parte más ineficiente del sistema de justicia, la voluntad y capacidad de las fiscalías para investigar los delitos, aseguró la organización Human Rights Watch. Señala que, según cifras oficiales, en 2022 las fiscalías abrieron 2.2 millones de investigaciones, pero solo el 10% de estas llegó ante un juez, por lo que el 90% de los casos, que incluyen homicidios y desapariciones, se cierran sin resolverse, dejando a las víctimas sin justicia. Considera que las policías e investigadores carecen de formación y recursos necesarios para hacer su trabajo. Además, las víctimas y testigos temen cooperar debido a la falta de protección de las autoridades. Ante este panorama, propone invertir en capacitación y recursos forenses, fortalecer los mecanismos de protección a las víctimas, establecer un servicio profesional de carrera que premie la habilidad y la integridad y castigar a los funcionarios que cometan abusos. Vamos a una pausa, ya regresamos. Al regresar, la Sala Superior del Tribunal Electoral lleva a cabo el cómputo oficial y declaración de validez de la elección presidencial. (14:13) Continuamos con la información. Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral declaró válida la elección presidencial que ganó Claudia Sheinbaum con 35.924.519 votos. Con ello, se convierte en la presidenta electa y en la primera mujer en ocupar el máximo cargo de elección popular en el país. La sala determinó que Sheinbaum Pardo cumple con los requisitos de elegibilidad para desempeñar el cargo de presidenta de la República. La candidata triunfadora recibirá la constancia de mayoría que la acredita como presidenta electa en sesión solemne del Tribunal Electoral que se llevará a cabo este jueves. Se declara a Claudia Sheinbaum Pardo primera presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos para desempeñar el cargo del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2030. Hoy, todas y todos podemos tener la confianza de que las autoridades electorales hemos cumplido con nuestra encomienda: brindar certeza a los resultados electorales y garantizar el respeto a la decisión tomada en las urnas el pasado 2 de junio de 2024. La presidenta electa asumirá el cargo el próximo 1 de octubre. Para
Para el fortalecimiento de la justicia a favor de las mujeres indígenas, el Poder Judicial de Campeche llevó a cabo en Escárcega el primer encuentro pro órdenes de protección, impartido a juezas, jueces, secretarias y secretarios de los juzgados de conciliación. El Poder Judicial de Oaxaca inauguró las nuevas oficinas de atención de la Defensoría Pública del Estado, que brindan asesoría, defensa y patrocinio jurídico gratuito especializado en materia familiar, civil, agraria, penal, mercantil, administrativa, constitucional y de justicia para adolescentes. En Morelos, el Poder Judicial Estatal alista la convocatoria para obtener el cargo de jueza o juez especializado en violencia familiar contra la mujer, para lo cual trabaja en el modelo de gestión, el esquema y las condiciones de trabajo de esta nueva plaza jurisdiccional. La Dirección de Evaluación e Intervención Psicológica del Poder Judicial de la Ciudad de México ofrece terapia a personas en controversias de orden familiar, evaluaciones forenses, así como asistencias técnicas psicológicas durante las audiencias para apoyar en las resoluciones judiciales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Negar el derecho a la identidad de género de las infancias y adolescencias por prejuicios morales o aludiendo a una supuesta inmadurez es discriminatorio, además de que les expone a acoso y exclusión, aseguró la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Señaló que pese a que la evidencia científica demuestra que es posible reconocer la identidad de género, desde aproximadamente los 4 años de edad, las infancias trans se enfrentan al rechazo a su identidad y a la adultecentrismo, que estima una falta de capacidad para identificar su propio género. Ante ello, y de acuerdo con estatutos de Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades están obligadas a reforzar la protección de la vida, integridad y derechos de las infancias y adolescencias trans y no binarias, comenzando con el reconocimiento de su identidad de género para que puedan ser registradas como tal en los documentos expedidos por el Estado. Así concluimos esta emisión. Soy Citlali Pérez. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Gracias por su atención. Que tenga buen provecho. Hasta pronto.